Ok. Bueno, vamos a empezar hoy en Hechos 23. Si te acuerdas, la semana pasada terminamos ahí en Hechos 22. Y terminamos hablando de los apóstoles, pero en particular hablamos de Pablo. Pero si te acuerdas, hablamos solamente de una parte de Pablo. Hablamos de que Pablo es el mejor intérprete de las palabras de Jesús, ¿te acuerdas? Hablamos de Pablo como maestro del cristianismo, y decíamos incluso que lo que conocemos hoy como cristianismo, la forma de vivir la vida cristiana hoy, la conocemos incluso más por lo que predicó Pablo, más por lo que escribió Pablo, incluso que por lo que predicó Jesús, ¿no? En ese sentido, no solamente Pablo, sino todos los apóstoles fueron los intérpretes de lo que Jesús quiso decir, ¿no? Y decirlo así no tiene nada de malo, porque es un orden que incluso así lo estableció Dios. ¿Recuerdas el dibujo que pusimos, el pastel, decía el hermano, que pusimos la semana pasada? Así lo estableció Dios. Jesús iba a hablar y después Él dejó apóstoles para que nos explicaran, nos desmenuzaran todas las doctrinas. Todas las doctrinas que conocemos es más por los apóstoles y en especial por Pablo. Más por Pablo que por ningún otro. No quiere decir que sabía más, ¿no? Sabían lo mismo, es el mismo espíritu, pero las cartas de Pablo son las que se conservaron, ¿no? Y por eso aprendemos lo que Pablo nos enseñó. Vamos a seguir ahí. Si te acuerdas, terminamos en el 22:30 cuando veíamos ahí a Pablo preso. Terminamos y dice el 22:30: al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacaron a Pablo y lo presentaron ante ellos. Entonces está Pablo ante el concilio, está Pablo preso, y aquí lo traen y Pablo va a empezar a hablarles, ¿no? Hechos 23, vamos a comenzar ahí. Hechos 23:1 dice que entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Y el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Y entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley, y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Y Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Y entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, y acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Ahí, si te fijas, Pablo se portó hábil, ¿no? Es como si hoy estuvieran dos queriendo matar a Pablo, ¿no? Y están los católicos de un lado y están los cristianos de un lado, y Pablo se para y dice: oye, es que me están juzgando porque digo que soy salvo por fe. Bueno, pues ya de perdido los cristianos dirían: oye, pues es que sí tiene razón, ¿no? Es lo que pasó aquí. Estaba viendo que unos son fariseos y otros eran saduceos, y les da, bueno, por lo pronto les da por su lado a unos. Ya de perdido ya se quitó la mitad ahí de encima, ¿no? Pero ni aún así, o sea, siguió el desorden. Dice en el 23:10 que habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques
también en Roma. Pues le habló el Señor a Pablo y prácticamente le está diciendo, no te vas a morir aquí, no, porque te necesito también que vayas a predicar a Roma. 23:12 dice, venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana entre vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros vamos a estar listos para matarle antes de que llegue. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, es decir, de la emboscada que le querían poner, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Y Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo, lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Y él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo, el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven, que tiene algo que hablarte. Y el tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó, ¿qué es lo que tienes que decirme? Y ahí el joven le platicó el complot que escuchó. Son de las partecitas que te digo que vamos a brincar, porque va a repetir lo que escuchó de Pablo, ¿no? 23-22, cuando escuchó lo que el joven le platicó, dice, entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea, y que preparasen cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, le llevasen a salvo a Félix el gobernador. Y escribió una carta en estos términos. Dice el 23-26. Claudio Lisias, el excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre, aprendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano, y queriendo saber la causa por que le acusaban, le llevé al concilio de ellos. Y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Así fue la carta que le escribió. 23-31 dice, y los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche a Antípatris, y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo, bueno, te oiré cuando vengan tus acusadores. Y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. 24. 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. 24:2. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle, diciendo, e hizo ahí todas las acusaciones falsas que veíamos ahorita. 24:10 dice, y habiendo hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, este respondió. Después de las acusaciones, le dan oportunidad a Pablo de defenderse. Dice Pablo, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan.
Y si te acuerdas, esto lo leímos la semana pasada y era verdad. ¿Te acuerdas que Pablo incluso lo había convencido Jacobo de hacerse el voto nazareno? Es decir, dice Pablo, yo no estaba haciendo ningún desorden ahora, ¿no? Ya lo había hecho antes, pero dice, ahora venía en son de paz, ¿no? Dice en el 24:14, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por eso procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Y ahí se sigue defendiendo Pablo, ¿no? Cuando termina su defensa en el 24:22, dice, entonces Félix, oídas estas cosas, y estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo, cuando descendiera el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad, y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Es decir, todavía tenían confusión, decir, ¿y por qué lo tenemos preso, no? Si no, ¿te acuerdas que lo mismo decían de Jesús? Pues si decía Pilato, pues yo no hallo ningún delito en este. Y lo mismo le está pasando aquí a Pablo. 24, dice, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe de Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Si te fijas aquí, casi lo que hemos visto y lo que decimos de los libros como este, que son narrativos, ¿te acuerdas? Es que hay que ver un poquito los detalles para que nos enseñe. Aquí dice, habla tan tranquilo, al cabo de 2 años recibió Félix, de un versículo a otro versículo, ya pasaron 2 años, ¿no? Y así es con versículos como este, a veces nos confundimos. Por ejemplo, aquí decir, es que el Señor quiere que sea libre Pablo, sí, pero de un versículo a otro ya pasaron 2 años, ¿no? Y a nosotros se nos puede hacer fácil, ¿no? Pero imagínate lo que son 2 años preso, ¿no? Cuando vemos en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, de hecho, a la mujer que tocó el manto y dice, tenía 12 años enferma, y se nos hace, no, pero Dios quiere sanarte ya ahorita, tenía 12 años enferma, ¿no? Cuando Dios sanó a un ciego y dice, era ciego de nacimiento, y hoy decimos, es que ya hoy quiere Dios sanarte, tenía más de 30 años ciego. O sea, claro que Dios quiere sanarte, pero no es a tu tiempo, ni a tu forma, ni a nuestra forma, ¿no? Pero hay que ver lo que enseña la Biblia, de que tenemos que esperar en Dios, ¿verdad? En la prueba tenemos que esperar en Dios. Y principalmente cuando vemos estos detallitos, pues eso, vemos a Pablo, oye, pasó esto, pasó lo otro, y 2 años estuvo preso, y luego siguió, y le pasamos por encima, ¿no? Pero tienes que fijarte, o pensar lo que son 2 años preso, ¿no? Que de hecho estuvo más que esos 2 años. Hechos 25:1, dice, llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Otra emboscada igual que la pasada, ¿no? 25:4 dice, pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Y los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo.
Y cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Y alegando Pablo en su defensa, dijo: ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Y Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio. Nada hay de las cosas de que estos me acusan. Nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Y entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado y a César irás. Mira cómo otra cosa que vimos durante todo el libro de Hechos, si te acuerdas, es cómo Dios va acomodando las cosas. Dios ya le había dicho: vas a ir a Roma, ¿no? Y aquí está acomodando las cosas para que llegue a Roma. Así es en nuestra vida también, ¿no? Cuando habíamos hablado una vez: oye, hoy me quedé sin trabajo y me cambió a otro. Nada más es Dios que te está llevando a otro lado, a compartir, a hablarle Él tiene su plan, ¿no? Él tiene su plan, pero nosotros tenemos que dejarnos guiar. Pero a veces parece, la Biblia dice que el que es hijo de Dios es el que es guiado por el Espíritu de Dios, ¿no? Y a veces pensamos: bueno, ¿cómo voy a ser guiado? ¿Me va a hablar? O así como le está pasando a Pablo. Hoy está en la cárcel y dice: no, le dice: ¿quieres ir a Jerusalén entonces? Dice: no, allá sí me matan, ¿verdad? Mejor apeló a César para que lo llevaran a Roma, y lo van a llevar a Roma. Pero Dios ya le había dicho que iba a ir a Roma. Dios nomás está acomodando la historia siempre. ¿Te acuerdas cuando leímos también lo de Cornelio y Pedro? Como por un lado le habló a Cornelio y dijo: ve y busca allá uno llamado Simón. Y a Simón ya le estaba hablando y le estaba diciendo: va a venir uno a buscarte, cuando te busquen vas. Es Dios preparando encuentros, es Dios guiando al hombre, ¿no? Todo lo que pasa en nuestra vida es Dios que nos está guiando. Hechos 25:13 dice: pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y ahí sigue un pedacito, dice: y le platicó todo sobre Pablo. Se lo tienes de tarea. 25:23 de Hechos dice: al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Y entonces Festo dijo: Rey Agripa y todos los varones que están aquí junto con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén, y aquí dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, le he traído ante vosotros, y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que hay en su contra. Si te das cuenta otra vez, todavía no tenía ni siquiera de qué lo vamos a acusar. Está diciendo: ya él quiere ir al César, los judíos lo quieren matar. Y dice: pero ¿qué le voy a decir? ¿Qué es lo que ha hecho? Pues si no había hecho ningún delito, ¿no? 26:1. Entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Y Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Y otra vez ese pedazo, Pablo le cuenta su testimonio. Ya sabes, desde que era judío, desde que era fariseo, platica cómo perseguía a los cristianos hasta que se encontró con el Señor. Y platica también cómo después de eso se dedicó a anunciar el evangelio, a anunciar las buenas nuevas. En el 26:19 de Hechos dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento.
Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarle, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a aquellos, a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. 26-23, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Pero Agripa dice: por poco. Y tenemos que pensar en tanta gente que se le ha compartido la palabra de Dios y que como que quieren y no quieren y quieren y no quieren. Agripa hoy yo me lo imagino, ¿va?, en el infierno y quemándose, ¿no? Y diciendo: por poquito y le creía. O sea, estuvo así de salvarse, dijo por poco, y lo convencía a Pablo, ¿no? Y así ha de haber mucha gente, ¿no?, quemándose. Hoy vamos a hablar de algo importante para nosotros y tenemos que ver esto, que no seamos de los que digamos hoy: por poco y me convencía, ¿no? Hechos 27 dice: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave Adramitema que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Y después de ahí, yo creo que ya has leído este pedazo, ¿no? Narra cómo cuando iban hubo una gran tormenta y casi se hundía la embarcación, pero Dios los hizo llegar a una isla. No sé si has leído ese pedacito, si no, pues es tiempo de que lo leas y te va a quedar de tarea, ¿no? 28:1, ya sé que vamos volando, ¿no? Ya mero lo vamos a acabar. 28:1 dice: estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Es la isla a la que llegaron después de toda la tormenta, de todo el naufragio. 28:2, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Y entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Ese pedacito también ya lo conoces. Dice que no le pasó nada, que se la sacudió como si nada, ¿no? Y ahí se extrañaron todos que no le pasó nada. 28:12 dice: y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde, habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma. Por fin llegó a Roma, ¿no? 28:15, de donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Es decir, tenía cierta libertad, o más bien dicho, mucha libertad. Solamente tenía un soldado que lo cuidaba, pero andaba
andaba libre Pablo. 28:17. Y aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos. Te digo, era tan libre que hacía lo que hacía siempre. Les habló para predicarles de la palabra de Dios. 28:23 dice: y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. 28:24 dice: y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían, igual como siempre le pasaba a Pablo y como pasa en cualquier lugar que se predica la palabra de Dios. 28:28 dice: sabed pues que a los gentiles entonces es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Y ahí termina el libro de Hechos. Pero si te fijas, no sé si te pase lo mismo, a mí siempre me ha pasado lo mismo, cuando vemos aquí como que termina, dice, estuvo en una casa alquilada, ahí predicó 2 años enteros, recibía a los que él venían, predicaba el reino de Dios, enseñaba acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento, y siempre se ha dicho del libro de Hechos como que no tiene final, ¿no? Como que no le ves el fin, ¿no? Como que dices, bueno, y luego ¿qué más sigue? ¿A dónde más fue de ahí? ¿No? ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es la historia que sigue? A muchos le llama la atención cómo termina el libro. Se ha escrito mucho de esto, como que no tiene final, ¿no? Y en realidad, pues el libro de Hechos es la historia de la iglesia cristiana, ¿no? En realidad, pues lógico que siguen muchas cosas que no están escritas ahí después de hecho. Es como una parte del libro de la vida del que habla la Biblia, ¿no? Acuérdate que hay un libro, dice la Biblia, por el cual seremos juzgados. Si te acuerdas, allá en Apocalipsis 21 dice: y se abrieron los libros y van a ser todos juzgados según sus obras, ¿no? Si ves este pedacito, desde Hechos 9, creo que empezamos la historia de Pablo hasta aquí, pues son las obras de Pablo, ¿no? Imagínate, se abre el libro de Hechos y dice: Pablo aquí se convirtió, Pablo fue a Éfeso, Pablo fue a Corintios, Pablo estuvo en la cárcel y ahí escribía, Pablo fue golpeado. ¿Te acuerdas la semana pasada que lo llevaban en vilo y aún se paró y dijo: denme chance de predicar, te estás muriendo, hombre, no importa? Y eso es el libro, por eso será juzgado Pablo. Y Pablo fundó esta iglesia, y Pablo fundó esta otra iglesia, y Pablo fundó esta iglesia, y le mandó carta a este, y levantó a este pastor, y le dejó instrucciones a Tito, le dejó instrucciones a Timoteo, y es interminable lo que hizo Pablo, ¿no? Y ese es el pedacito de Pablo. Y de ahí sigue la historia de otro, ¿no? Pero este es nomás el pedacito. A la vez que estaba Pablo aquí, Pedro estaba predicando en otro lado y escribiendo su historia. Lucas también estaba predicando, Mateo estaba predicando, muchos más estaban predicando, y es viviendo el cristianismo y escribiendo su historia en el libro de la vida, ¿no? Es lo que tenemos que preguntarnos nosotros cuando dice el Apocalipsis, el día del juicio, del gran trono blanco. Se van a traer el libro, lo van a abrir y seremos juzgados de acuerdo a las obras que ahí están escritas, ¿no? Las obras, ¿qué quiere decir? A lo que hayamos hecho. Por eso el nombre de este libro, pues le queda perfecto, son los hechos, ¿verdad? Los hechos de los apóstoles. Cómo nació la iglesia, cómo lo que hicieron, cómo fue creciendo la iglesia, ¿no? Así seremos juzgados. Tenemos que pensar qué es lo que hemos escrito en ese libro. ¿Qué es lo que se está escribiendo de nosotros en ese libro, no?
Por eso es muy peligroso cómo vivimos el cristianismo, ¿no? Hay gente que va a decir el libro, y yo no sé si pase, si alcance el Señor a pasarlo. Dice, oye, pues repitió su oración en diciembre del 99, y de ahí en adelante fue todos los domingos a la iglesia, y dio el diezmo al pastor, pero no sé ni siquiera si ese tipo de cosas se escriban en el libro, ¿no? Son cosas que tienen que servirle a Dios, que le están glorificando a Dios. Va a decir de Pablo, y lo estaban matando y estaba predicando. Eso es lo que va a decir de Pablo. Entonces lógico que se corta, como que, te digo, no tiene final, no dice amén, no dice fin, porque de ahí sigue la historia. De hecho, Pablo todavía tiene un poquito de historia. Acuérdate, la semana pasada hablábamos que el libro abarca desde el 33, hasta el año 62 más o menos. Pablo está en Roma, y después Pablo, aquí lo dejamos, se termina y está como que no está preso, no está en la cárcel, pero sí tiene un juicio pendiente porque él había apelado a César. Anda como quien dice libre, pero sí trae un soldado ahí, ¿no? Para cuando lo llamasen a juicio. Y lo que enseña la Biblia después, en algunos pedacitos, es que después lo apresaron también. Ya cuando lo llamaron a cuentas, lo apresaron. ¿Cómo lo sabes? Porque desde ahí, desde la cárcel, escribió varias de las cartas, ¿verdad? Él mismo lo dice. Yo no sé si te acuerdas cuando compartimos la cronología de la Biblia, ¿no? Te decimos, Hechos está en el 62, a él lo apresaron como en el 64, porque aquí terminó diciendo que estuvo como 2 años en una casa alquilada. Y la historia registra que estuvo en la cárcel como hasta el 67, y lo juzgaron y murió decapitado. Bueno, cuando vimos la cronología, entonces entre el 63 o 64 hasta el 67 hay cartas que escribió Pablo. Pablo escribió a Timoteo, Pablo le escribió a Tito desde la cárcel, Pablo le escribió a Filemón. Y si te fijas cómo nos damos cuenta, por ejemplo, busca el libro de Filemón ahí en Filemón 1. A ver qué tan rápido lo encuentras, Filemón. Está después de Tito y antes de Hebreos. Pero si te fijas, ¿cómo te das cuenta que estaba preso? Lo que dice ahí, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Más adelante, ahí mismo, ya cuando está terminando la carta y se está despidiendo, en el 1:23 dice Pablo, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Pero acuérdate, cuando compartimos la cronología, en el año que fue escrito Filemón, dice ahí mismo, ya con eso ya te marca que Pablo ya estaba preso, ya estaba en la cárcel Pablo. Así es que escribió a Filemón y escribió a iglesias, escribió a la iglesia de Colosenses, escribió a la iglesia de Filipenses. Por ejemplo, si vamos a ver las palabras a los colosenses, en Colosenses 1:24. Colosenses 1:24, otra vez Pablo en la cárcel dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Eso es lo que está escribiendo Pablo en la cárcel. Dice, cumplo lo que le falta
de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Y aquí nos puede entrar la duda, pero ¿a poco falta las aflicciones de Cristo? Sí, falta. Acuérdate, nosotros también llamados a sufrir, somos llamados a sufrir las aflicciones de Cristo. En un tenor parecido le escribe a los filipenses, en Filipenses 1, está atrásito de Colosenses. Filipenses 1, del 12 al 14, dice Pablo: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones, dice, se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Es decir, estaba contento Pablo y dice, imagínate lo que está diciendo, o sea, esto que me está pasando, tengo ya 4 años en la cárcel, dice, pero es para bien. Dice, estoy contento, están pasando cosas buenas. Ahora se nos figura a Pablo encerrado, y yo creo que todos, la imagen que viene a nuestra mente es en una cárcel como la de hoy, ¿no? En una celda como la de hoy. Yo no sé si alguien estuvo alguna vez encerrado. Bueno, yo también, ¿no? Pero en realidad tú ves los techos altos, la reja allá, tienes tu banquita y te sientas y todo eso, ¿no? Pero sabes, yo no sé si sabías, pero hoy por ejemplo se hacen tours para visitar el Vaticano. Y todos buscan la capilla de San Pedro y la capilla no sé qué, creo que se llama la capilla Sixtina, y pues entran al Vaticano a ver las obras de arte, y está la tumba de Pedro. Y ahí dicen que a la vueltecita está la celda donde estuvo Pablo, ¿no? Y no es una celda, o sea, es una mazmorra, dice. O sea, también hay visitas ahí, dice, pero ahí nadie lo visita. O sea, todos van acá al Vaticano a ver las cosas grandes. Dice, la celda de Pablo también programan visitas ahí para el que quiera visitarlo. Dice, pero tienes que entrar en cunclillas, tienes que entrar doblado. Y sigue siendo de pura tierra. Y había una rejilla arriba donde le entraba algo de luz. Ahí es donde estaba Pablo, ahí es donde escribía Pablo. Doblado, acostado, no sé cómo, pero ahí es donde escribía Pablo. Es decir, no es una celda como las de hoy. Claro que dicen, esa casi no tiene visitas, ¿verdad? Los turistas van y buscan el Vaticano y las pinturas del Vaticano y todo eso. Pero dice, a la vuelta, ahí está la celda donde estuvo Pablo preso. Y dice, no entras parado, dice, es así, doblado, ¿verdad? Y nomás hay un lugar donde entra la luz. O sea, tú imagínate a Pablo ahí escribiendo eso, y dice, oye, estoy contento, están pasando cosas maravillosas, ya ni espalda debe de tener el hombre, ahí doblado, ¿no? Y cuando se le cansaba la espalda, yo creo que se acostaba para descansarla, ¿no? El libro de Hechos tiene mucho de eso, o sea, no solo el libro de Hechos, por ejemplo, los evangelios, cuando vemos el martirio de Jesús, yo creo que antes nunca se nos había puesto en la mente cómo era, porque nos veíamos las películas ahí de Enrique Rambal y esas, y veías al Cristo, de hecho el Cristo de la cruz católica, y lo ves limpio, trae poquita sangre aquí, ¿te acuerdas nomás? ¿No? Pero no es lo que narra la Biblia. La Biblia dice que fue molido a golpes. Entonces, luego vemos la película de la Pasión y como que nos ayudó un poquito, pero yo estoy seguro que se queda corto, se queda muy corto. Entonces hay cosas que ni siquiera nuestra imaginación alcanza. Nuestra imaginación se queda cortita, ¿no? Y aquí también con Pablo, te digo, lo ves y dices, bueno, le pasas por encima. Tiene 4 años preso el hombre. Entonces, bueno, 4 años, ¿ah? Y tú te imaginas como que el penal, ¿no? Y sale al patio. No, está en una mazmorra. 4 años, imagínate ahí, 4 años viviendo así, ¿no? Y escribe eso Pablo. No solo escribe, desde ahí sigue guiando a la iglesia.
Sigue, le da instrucciones, desde ahí de la cárcel le da instrucciones a Tito, desde la cárcel le dio instrucciones a Timoteo, desde la cárcel escribió a los colosenses, desde la cárcel escribió a los filipenses. Y vamos a Filipenses, ahí donde estamos, en el 1:19. Filipenses 1:19 dice Pablo: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Es decir, han estado orando para que salga de ahí, ¿no? Para que lo libere el Señor. Y dice Pablo: yo sé que esto va a resultar en que voy a salir de aquí, ¿no? Pero mira lo que dice en el 1:20: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. Dice: o por vida o por muerte. Es decir, la fe de Pablo no es de como están orando los demás. Va a salir, yo sé que yo tengo fe, como oran hoy, ¿no? Yo tengo fe que va a ser liberado. Pablo dice: no, mi fe, claro es que voy a salir de aquí, pero va a salir o vivo o muerto, pues ni modo que me quede aquí para siempre, o vivo o muerto. Pero dice: mi intención es que Cristo sea magnificado en mi cuerpo, dice Pablo, o por vida o por muerte. Y dice en el 1:21, para que no se equivoquen los que están orando por él: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es decir, no tiene miedo a morir. Ahí en otro lado, no recuerdo el verso, si por ahí lo buscas, donde Pablo decía: yo ya tengo deseos de partir, ¿te acuerdas? Dice: pero pues el Señor no me ha llevado. Pero Pablo dice: yo tengo deseos de partir. Y aquí también les dice, para que no se equivoquen a los que estaban orando: para mí el vivir es Cristo, y si hoy me llevara, pues el morir es ganancia, pues si va con Cristo. Filipenses 1:23: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, yo teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero lo está escribiendo, otra vez tienes que imaginártelo, ¿no? En la mazmorra, en la celdita, en un calabozo oscuro. A Timoteo, mira lo que le escribió a Timoteo, que Timoteo era como su hijo. Dice en 2 de Timoteo 1:8, o sea, adelantito de Filipenses. Segunda de Timoteo 1:8. Después de Tesalonicenses, luego sigue Timoteo, antes de Tito. Segunda de Timoteo 1:8. Pero lo que también hemos hablado a veces, ¿te acuerdas? No solamente cuando estudiamos algo, claro que es leer el contexto que nos da la Biblia, pero hace mucho bien enterarnos del contexto en el que está escrito, ¿verdad? De cómo está escribiendo Pablo, cuándo está escribiendo, dónde está escribiendo. Todo eso también es parte del contexto. Todo eso le da más luz a las palabras. Segunda de Timoteo 1:8 dice: por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Ahora, la carta, en cierta medida, sabes, él está escribiendo a Timoteo, y él sabe que ya no va a salir. Ahí en el 4:9 de 2 de Timoteo. En el 4:7, perdón. Es donde Pablo dice: he peleado la buena batalla y he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿No? Y después le dice ahí en el 9: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia.
Solo Lucas está conmigo. Acuérdate que Lucas es el que escribe, ¿te acuerdas? Pero si te das cuenta todo lo que hizo, aún estando en la cárcel. Es decir, estamos hablando de alguien que no piensa en sí mismo. Este periodo en el que está escribiendo, para ahorita que decíamos, bueno, acabó Hechos, ¿y qué siguió en la historia? Aunque no está plasmado aquí en la Biblia, está plasmado en la historia, ¿sabes? Entre el año 64 y 65 comenzó la mayor persecución en Roma. Los cristianos siempre han sido perseguidos en todos lados, pero en Roma ahí comenzó una persecución. Yo creo que has escuchado de ella, la comenzó Nerón. Pablo ya estaba en la cárcel, ¿no? Por eso a Pablo no le toca padecer esto en la calle. Pero a Timoteo sí, Timoteo está padeciendo y viene con Pablo y dice, está pasando esto acá afuera, están persiguiendo. Es el tiempo donde los echaban al Coliseo para que fueran comidos por los leones. Y Pablo le dice, es que tienes que participar en las aflicciones de Cristo. Le dice, no te avergüences de dar testimonio, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Es decir, eso tenía que pasar, ¿verdad? Ahora, Pedro sí está fuera de la cárcel, él está padeciendo esa persecución. Otra vez, no se te olvide la cronología. Cuando se escribe primera de Pedro y segunda de Pedro, es en estos mismos años, ¿te acuerdas? En estos mismos años. Y por eso escribe Pedro. Si vamos a primera de Pedro 1:6, está delante de Hebreos, luego Santiago. Primera de Pedro 1:6. Uno 6 y 7. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, dice Pedro, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Sí, pero para que está siendo sometida a prueba vuestra fe. Está en este mismo tiempo escribiendo ahí Pedro. Más adelantito en el 2:20. Ahí primera de Pedro 2:20 le sigue diciendo, es que hay que padecer, tienes que padecer, es normal padecer. Dice en el 2:20, ¿y qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y sigue hablando de Jesús, dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, y cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Es decir, le está diciendo, estamos padeciendo esto, y Pedro les dice, pues que así estaba anunciado, ¿no? Ellos predicaban eso también, Jesús predicó eso. Es decir, hay que padecer, acuérdate. Creo que fue el Pablo el que dijo, pero estas aflicciones no tienen comparación con la gloria que viene después. Y pone de ejemplo, mira el Señor lo que hacía, así tenemos que hacer nosotros. Dice, cuando padecía, Él no amenazaba, no, sino cuando le maldecían tampoco respondía con maldición, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Yo no sé, hasta aquí, por ejemplo, la semana pasada decíamos ahorita, hablamos de Pablo y los apóstoles y dijimos, eran los intérpretes los que nos explicaron lo que Jesús quiso decir, las palabras de Jesús. Pero esa fue solo una parte, ¿no? Además, lo que estamos viendo aquí, que eran imitadores de Cristo, ¿no? Y aquí podemos decir, por eso corrimos hoy por el libro de Hechos, porque aquí los estamos viendo, lo que padecen y todo.
Y aquí tenemos que preguntar para nosotros, bueno, ¿y esto qué para nosotros? ¿No? Y sabes que tenemos un problema. La Biblia dice que la vida cristiana, pues es imitar a Cristo, ¿no? ¿Y qué está haciendo Pablo y qué está haciendo Pedro? Están imitando a Cristo, ¿verdad? Y tenemos un problema porque tenemos que preguntarnos si estamos viviendo igual, si nuestra vida es igual a la de ellos. De hecho, Pablo dijo en 1 Corintios 11:1, 1 Corintios 11:1 dijo Pablo, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Yo no sé qué pasa contigo y con el libro de Hechos, pero para mí el libro de Hechos, siempre que lo leo, confronta mi vida. Es mi piedra de tropiezo, el libro de Hechos. Yo cuando era católico lo leía, el libro de Hechos, y veía cuando estaba en la iglesia católica, no se parece en nada, ¿no? Y salí de la iglesia católica. Y luego vine a una iglesia cristiana y volví a leer el libro de Hechos y dije, no se parece en nada. Y tuve que salir también de una iglesia cristiana. Pero esto se trata de nosotros, de ti y de mí que estamos aquí. Hoy no se trata de decir, bueno, pues es que la católica es idólatra y aquellos tienen doctrina torcida. Ok, todo lo que queramos decir, ¿no? Pero nosotros que decimos, oye, nosotros leemos la Biblia, nosotros creemos la Biblia, nosotros sí somos cristianos de verdad. Tienes que compararte con el libro de Hechos. ¿A poco tenemos la vida de Pedro? ¿A poco tenemos la vida de Pablo? Tenemos que ver eso. ¿A qué conclusión vamos a llegar? Yo te juro que he buscado un versículo que diga, eso ya no es para nosotros. Yo lo necesito tanto como tú. Yo necesito que alguien diga, eso ya no va a pasar. Gloria al Señor, entonces puedo ser salvo así como estoy ahorita. Pero no lo encuentro. Yo no lo encuentro en la Biblia. Yo veo que así como a unos les gusta decir, esta es la iglesia que Cristo fundó. Yo veo que esta es la iglesia que Cristo fundó, la que está aquí en Hechos. Y yo hoy no hablo de los católicos hoy, ni hablo de los pentecostales, ni nada. Yo digo la iglesia que estamos aquí sentados. Y yo primero que nadie, o sea, a mí me preocupa más que a ti. Yo me veo en el espejo y yo no veo a Pablo, yo no veo a Pedro, pues ya no digamos a Jesús. Estamos en problemas. Estamos en problemas. La Biblia dice, ellos están viviendo persecución. ¿Por qué? La Biblia dice, padecerás persecución. Ellos la padecieron. Yo no la estoy padeciendo. Y yo busco un versículo que me diga, tú no tienes que padecerla, eso era para ellos. Y no lo encuentro. Y yo no lo encuentro. ¿Y qué hacemos? ¿Podemos que arrancamos las hojas? Yo creo que ya hemos hablado de cómo murieron, ¿no? De cómo murieron. ¿Te acuerdas las muertes de todos ellos? Hasta Hechos, ahí acabó la historia de ellos, pero en realidad sigue, ¿no? Hay otros libros de historia donde dice, por ejemplo, que Pedro fue crucificado ahí en Roma también. Fue juzgado y crucificado ahí en Roma, ¿verdad? Y sabes qué dice la historia, que cuando lo iban a crucificar, ya sabes que siempre dicen, ¿no? ¿Y cuál es su última voluntad? Y Pedro pidió, yo no quiero ser crucificado derecho, a mí póngame de cabeza. Dijo, ¿por qué me está loco? Es que no soy digno de morir como mi Señor murió. Dijo Pedro, y lo crucificaron de cabeza. La historia dice de la muerte de los apóstoles, dice que Andrés fue crucificado también, que Marcos fue arrastrado y despedazado, que Mateo fue decapitado con un hacha. Todos murieron así. Pero en la Biblia vimos a Esteban que murió apedreado, vimos a Jacobo, también la muerte de Jacobo ahí. Dijimos, oye, de los 12 apóstoles nomás, oye, Juan no murió así. No, pero también padeció. ¿Sabes que a Juan dice la historia que lo echaron en aceite hirviendo, pero no murió? Y después lo sacaron y lo
lo expatriaron a la isla de Patmos. Oye, ¿por qué no moriría? ¿Por qué lo dejó el Señor vivo? Acuérdate que después le revelaron el Apocalipsis, ¿verdad? Por eso no murió Juan. A Pablo lo declararon traidor y lo mataron. No lo crucificaron, porque acuérdate que era ciudadano romano, pero le cortaron la cabeza a Pablo. Y lo que te decía ahorita, Pablo ya sabía ahí que iba a morir, pero ¿te acuerdas desde que empezamos el libro de Hechos? Te tiene que sonar en la cabeza cuando vimos, por ejemplo, en Hechos 5:40, que decía, y ellos salían gozosos de haber sido tenidos por dignos de sufrir por su Señor. Y tú dices, pero ¿cómo puede ser esto? ¿Y nosotros qué estamos haciendo? ¿Sabes la pregunta que nos tenemos que llevar? Y que tiene que retumbar en nuestra cabeza. Entonces, ¿esto no es para nosotros o sí es para nosotros? Todo lo que anunció el Señor, ¿es para nosotros o no es para nosotros? Y si dices no es para nosotros, dime en qué nos fundamos para decir no es para nosotros. Gloria al Señor, porque yo lo necesito igual que tú. Pero yo veo al Señor diciendo en Mateo 24:9, ¿te acuerdas? Que les dijo, entonces los entregarán a tribulación y los matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Ahí la pregunta ¿es para nosotros o no es para nosotros? Era nomás para los 12. En Juan 16:2 el Señor dijo, los van a expulsar de la sinagoga. Y dijo el Señor, y aún viene la hora que cuando cualquiera que los mate pensará que rinde servicio a Dios. Juan 16:2 y adelantito en Juan 16:33 dice el Señor, en el mundo tendrás aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Eso nada más es para los apóstoles? ¿O es para nosotros también? Y si es para nosotros, ¿por qué no lo estamos padeciendo? La vida cristiana, dice el Señor en Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, pero todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Todo el que muera, está diciendo el Señor, por su causa, por defender su palabra, por predicar su palabra, por practicar su palabra, todo el que muera, ese es el que va a llegar al cielo, está diciendo el Señor. No estamos padeciendo por la palabra del Señor. Pero te digo, nuestra salvación está, que diga en algún lado el Señor, esto no va a ser, esto nomás va a ser 300 años, hijos. Ya después va a ser prosperidad, va a ser comodidad. Gloria al Señor. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia no dice eso. El Señor dijo en Juan 15:18, si el mundo los aborrece, sepan que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo les aborrece. Y después termina diciendo en el 15:20, acuérdense de la palabra que yo les he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros los perseguirán. Si Él es mi Señor, a mí me tienen que perseguir y nadie me está persiguiendo. Si Él es tu Señor, te tienen que perseguir y nadie te está persiguiendo. ¿Por qué? ¿A qué horas cambió? ¿A qué horas cambió la historia? O ya no es, te digo, tenemos que llevárnoslo en la cabeza, algo está mal, ¿no? O había una hojita que alguien arrancó de la Biblia que decía, esto ya no va a ser para ustedes. Ahorita que leíamos primera de Pedro 4:12, si vas allá primera de Pedro 4:12,
Otra vez el contexto es que están siendo perseguidos en Roma por Nerón, los están matando en el Coliseo, se los están comiendo los leones, los metían al Coliseo. Sabes, yo creo que la otra semana te digo, hay que traer un videíto y ver algo en video, ¿no? Para que se nos aclare un poco la mente. Los están echando a los leones, los metían al Coliseo y los crucificaban. Depende de las ganas que tenían, ¿no? De divertirse. Era diversión para los romanos ver a los cristianos morir, ¿no? A veces los quemaban vivos. Depende de cómo amanecían ellos y de lo que querían ver. Eran espectáculo. Y ahí es donde Pedro les habla. En primera de Pedro 4:12 les dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciese. Es decir, no les debe de extrañar. Es lo que ha pasado con los cristianos siempre. Así murió nuestro Señor. Dice: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Y nosotros, ¿a poco no es cierto? A veces decimos: ay, es que ya me dejaron de hablar mis amigos, ¿no? Es que así es los cristianos, ¿no? Tenemos que sufrir. Los están matando. Los están matando. Algunos dicen, las muchachas, ¿no? Ay, es que ya me dejó de hablar mi novio porque soy cristiana. No, pero yo lo acepto. Estás confundida, estás confundido. Eso no es el padecer del cristiano. Los están matando, los están desollando vivos, los están quemando vivos, los están echando a los leones. Y nosotros hoy, te digo, somos puros chiflados. Ya no me habló mi hermana, es que soy cristiana. Es porque la Biblia dice que iba a padecer. La Biblia dice que nos tienen que matar, que nos tienen que apedrear, que nos tienen que crucificar, que nos tienen que golpear. Eso es lo que dice la palabra de Dios. El libro de Hebreos está escrito en el mismo periodo de tiempo. Y ya sabes, ¿no? Por ejemplo, hoy que nos dicen, cuando te quieres ir de la iglesia, que te dicen, no dejar de congregarse. Mira, aquí dice Hebreos. Pero ellos se querían dejar de congregar porque los están matando. Ellos decían, oye, están matando a todos los cristianos, vámonos a otra religión. O sea, no es de que ves a un pastor robar y te quieres ir y dice, no, mira, porque aquí dice Hebreos, no dejes de congregarte. No aplica. Se quieren dejar de congregar porque los matan, porque los queman. Dice Hebreos 10:23, mantengamos firme. Hebreos 10:23, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y ahí es donde les dice, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Dice, porque si pecáramos voluntariamente, es decir, si dejas el cristianismo, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor, de fuego que ha de devorar a los adversarios. 10:28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? 10:30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. 10:31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es decir, no te vayas, este es el camino verdadero. Yo sé que nos están matando. Dice en el 10:32, pero traed a la memoria los días en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios, con tribulaciones, y fuiste hecho espectáculo.
y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. De los presos te compadeciste, y el despojo de tus bienes sufriste con gozo, sabiendo que tienes una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón. Pero te das cuenta, eran hechos espectáculos, lo despojaban de sus bienes. Por eso dicen, oye, ya no querían ser cristianos. Y le dice, no te vayas, no te vayas. Dice en el 10:36, no, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, les dice, espera un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. El justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Si has leído el libro, después en el 11 habla de todos lo que se llaman los héroes de la fe. Pero en el 11:26, desde el 11:24 habla de Moisés. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, y escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Así habló de todos los héroes de la fe que prefirieron padecer que seguir al mundo. Más adelantito en el 11:35 sigue hablando de los héroes de la fe. En el 11:35 dice, y las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Otros fueron atormentados, dice, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Sabes que siempre que los cristianos fueron perseguidos, y hoy cuando son perseguidos, porque hoy todavía son perseguidos los cristianos de verdad, ¿no? Siempre hay un rescate para ellos. Siempre les dicen, esto es bien fácil, niega a Cristo y no te pasa nada. Pero aquí todo el que es cristiano ha preferido padecer a negar al Señor. Pero en toda la historia, hasta los que hoy son perseguidos, eso es bien fácil. Dice, niega a tu Señor y no te vamos a hacer nada. Pero el cristiano siempre prefiere padecer a negar a su Señor. Dice en el 11:36, otros experimentaron vituperios, azotes, además de esto prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Eso es lo que le ha pasado a todo el que sigue a Cristo. Pero esto se ve en la historia que no era nada más para los apóstoles. Aquí menciona a muchos más. Aparte de lo que te decía ahorita, la iglesia primitiva fue perseguida hasta como el año 300. Después del año 300, todo esto que dice la Biblia, todo lo padecieron los cristianos desde que Jesús subió al cielo hasta el año 300. Que yo creo que hemos platicado la historia de Constantino, ¿no? Cuando vino Constantino, hasta ahí era perseguido. Entonces tú dices, dejó de ser perseguido el cristianismo. El cristianismo de Constantino, que después fue la iglesia católica. Pero siempre ha habido cristianos. Siempre ha habido cristianos. Pablo dice, todo el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Está en 2 de Timoteo 3:12. ¿Qué quiere decir? Que le está escribiendo en la cárcel. Otra vez le está escribiendo a Timoteo que dice, estoy afuera, oye, los están matando. Y Pablo le dice, claro Timoteo, es que todo el que quiere vivir piadosamente va a padecer persecución. Todo el que ha querido, desde que subió Jesús al cielo en el año 33,
hasta el día de hoy, lo que dice la Biblia, lo que dice Pablo es, todo el que quiere seguir a Cristo de verdad va a padecer persecución. Y nosotros no la estamos padeciendo, pero te digo, esto se ha cumplido en mucho tiempo. Cuando la iglesia tuvo el dominio, hubo muchas veces que confrontó a alguien al Papa, y te acuerdas que eran quemados. ¿Te acuerdas que eran declarados herejes? Oye, pero era uno nada más, era dos, era el Hijo de Dios. Porque el cristianismo oficial dejó de ser el cristianismo de Dios. El que se levantaba contra el Papa era quemado en una hoguera, pero era el Hijo de Dios. Ese era Hijo de Dios. Siempre ha sido así. La palabra de Dios nunca ha fallado. En la Reforma, ¿qué pasó? Los reformadores dijeron, no, nosotros vamos a seguir a Cristo. Y fueron perseguidos. Y fueron muertos. Y les ofrecieron el rescate. La historia de Lutero. La historia de Lutero narra un día, después de que él va y clava las tesis a la Iglesia Católica, después de que él ha escrito todo lo que ha escrito, lo mandan llamar tipo al concilio aquí y le dicen, viene usted, está listo para disculparse, le dicen a Lutero, y dice, yo estoy listo para disculparme, nada más siempre y cuando me demuestren con la Biblia que todo lo que he escrito está equivocado. Pero con la Biblia, dice, no con nada de bulas papales, ni concilios, ni nada, con la Biblia. Y luego le dicen a Lutero, ¿sabe que si no se disculpa, le podemos cortar la cabeza? Y dice Lutero, si tuviera 1000 cabezas me dejaría cortar por el Señor. Toda la historia, hermano, hasta hoy, todo el que ha querido vivir piadosamente, que quiere decir vivir el cristianismo de verdad, ha padecido persecución. No nos podemos ir a la casa tranquilos. ¿No estaremos siendo engañados? ¿Estaremos siendo cristianos de verdad? Todos los apóstoles sufrieron muertes trágicas. La iglesia después, todos sufrieron muertes trágicas. Si dijéramos, esto es nomás para los apóstoles, y los 300 años después, todos los que se tragaron los leones, todos los que quemaron, ¿qué pasó? O sea, no podemos estar tranquilos con eso. Tenemos que decir, ¿por qué? La Biblia dice esto y a mí no me está pasando esto. Yo no puedo estar tranquilo. No podemos vivir tranquilos. Y si estamos equivocados, y si no somos cristianos de verdad, y si baja el Señor mañana y nos quedamos, ¿te imaginas? Que baje el Señor mañana y que nos deje a nosotros. No podemos vivir tranquilo, porque la Biblia es la que nos confronta. Porque la Biblia nos está diciendo, todo el que quiere vivir piadosamente va a padecer persecución. No dice a lo mejor. Jesús dijo, en el mundo tendrás aflicción. No dijo a lo mejor, ni dijo, pero nomás 300 años. No dijo eso. Y si fueran nomás 300 años, después Lutero tendría que decir, ¿y por qué a mí sí? ¿Por qué a mí sí me persiguieron otra vez? Como a Pablo. ¿Y por qué a todos los reformadores que mataron? ¿Por qué los mataron? Si eso era nomás para los apóstoles. ¿Sabes? Algo está mal. Algo está mal en nuestro cristianismo. Ese libro, no sé qué pase en tu vida, pero el libro de Hechos, te digo, para mí siempre me confronta. Esta es la iglesia que Cristo fundó. Eso es lo que tiene que... La vida de Pablo es la vida del cristiano, que le gusta al Señor. Lo que padeció Pablo es lo que debe padecer el cristiano. Y no lo estamos padeciendo. Si esto que dice el libro de Hechos es cristianismo, la pregunta es, ¿qué es lo que estamos viviendo nosotros? Por eso es bueno conocer el contexto. Te digo, cuando dice vas a padecer, cuando dice tienes que padecer persecución, y nosotros decimos de repente, ay, me quedé sin trabajo, es que soy cristiano, tengo que sufrir. No, hijo, los estaban matando, los estaban quemando. No es de que te quedas sin trabajo, no es de que, ay, ya todos me voltean la cara. Eso no es padecer.
No es de que, ay, ya no me habla mi familia. Eso no es el padecimiento. Los están matando, los están quemando. Si tú puedes decir hoy, bueno, pero es que hoy somos muy civilizados. Yo creo que por la otra semana vamos a traer videos, ¿sabes? Sube a YouTube, hermano, entra a YouTube y busca videos de persecución cristiana. Son perseguidos, son matados hoy. En Irak, en todos los países de África hay gente muriendo. En Asia hay cristianos muriendo. En Arabia hay gente muriendo. Hoy, o sea, si tú dijeras, es que hoy ya pasaron 2000 años y ya hoy somos muy civilizados, los están matando. En países civilizados los están matando. Los están matando igual, los están quemando vivos igual como dice la Biblia. Hoy, hermano, hoy dice que mueren 3 cristianos cada día, perseguidos por gente de otra religión. Hoy, entonces no podemos decir, esto ya no aplica, está aplicando. ¿Qué está pasando con nosotros? ¿En qué vamos a confiar? Si nuestra vida no está nuestra vida no está anunciada en la Biblia. Cuando enseñamos cómo interpretar la Biblia, ¿te acuerdas que decíamos? Una es en forma cronológica, de corrido. Lo que anunció Jesús, aparte de que los apóstoles nos lo descifraron, nos lo tradujeron, tiene que tener cumplimiento en los apóstoles, en alguien, en el Nuevo Testamento. ¿A qué me refiero? Cuando Jesús dijo, tienes que dejar todo, tú tienes que ir a ver, oye, Pedro dejó todo, Pablo dejó todo. Es una doctrina verdadera, ¿verdad? Cuando alguien nos dice, para empezar, Jesús nunca lo dijo, pero dice, es que hay prosperidad en el... Pues tienes que buscar. Bueno, para empezar, Jesús nunca lo dijo. ¿Pedro fue próspero? No. ¿Pablo fue próspero? No. Es una doctrina que no tiene cumplimiento, no es una doctrina bíblica, ¿verdad? Es decir, es cronológico. Si alguien la dijo, tiene que cumplirse en alguien. Si alguien te dice, oye, Jesús quiere sanar a todos, a ver, vamos a revisar. Oye, no, acá dice que Pablo tuvo un aguijón y dijo que el Señor no lo sanó. No es una doctrina bíblica porque no tiene cumplimiento en el Nuevo Testamento, ¿no? Pero cuando el Señor dijo, vas a ser perseguido, a ver, Pedro fue perseguido, Pablo fue perseguido, los apóstoles fueron perseguidos. Es una doctrina 100% bíblica, ¿no? Tiene que confrontar nuestro cristianismo, hermano. No sé qué ha pasado, en nuestras vidas, en qué ponemos nuestra confianza. Pero lo que dice la Biblia claramente es todo el que es cristiano va a padecer persecución. Todo el que es cristiano va a padecer persecución. Y no la estamos padeciendo. Ahora, la Biblia no es para adaptarla a nosotros, es decir, no podemos decir, pero eso era antes. No, la Biblia dura para siempre, ¿verdad? La Biblia es actual, tiene que ser actual para nosotros. Se podrá ser perseguido hoy, claro, te digo, hay gente matando cristianos ahorita, seguramente ahorita hay gente matando a un cristiano en algún lado del mundo. Pero ¿por qué nosotros no? Acuérdate que nosotros, lo que nos ha pasado es que nacimos, pues que tenemos 30 años, 40 años de edad, nacimos, y quieras o no, a la hora que dijimos, yo me voy a hacer cristiano, fue por una de las iglesias que ya existe, ¿no? Por una iglesia cristiana, ¿no? Yo me voy a hacer pentecostal, o me voy a hacer bautista, o lo que tú quieras, ¿no? Y tienes que ir a ver lo que estamos hablando, cómo ha sido la historia de la iglesia, cómo fue perseguida, y luego cuando vino Constantino ya fue la religión oficial, y el cristianismo duró como iglesia católica hasta el año 15, hasta el siglo XV, perdón, cuando viene la reforma, ¿no?
La reforma es, oye, que todo lo que había hecho la Iglesia Católica no era bíblico. Ok, y luego viene la reforma. Ahora vamos nosotros a ir a la Biblia, dicen los protestantes. Y lo que tú tienes que ver es que no volvieron a la Biblia, sino que cambiaron cosas de la Iglesia Católica. Nada más, ¿no? Tú ve tu iglesia, tú tienes que ver las iglesias evangélicas de hoy y preguntarte de dónde ha salido todo eso. Desde lo más mínimo, o sea, ¿de dónde sacamos el púlpito? ¿De la Biblia? No, entonces ¿de dónde lo sacamos? De la Iglesia Católica. ¿De dónde sacamos la Santa Cena como la practica la Iglesia Evangélica? ¿De la Biblia? No, porque ya vimos cómo se practica. Entonces ¿de dónde la sacamos? De la Iglesia Católica. ¿De dónde sacamos al varón parado enfrente predicando? De la Iglesia Católica. Todo lo que trajimos de la Iglesia Católica, no regresamos a la palabra de Dios. Solamente le dimos una desempolvadita, ¿no? Por eso, aunque estamos en una iglesia hoy, o una iglesia cristiana, tú ves el libro de Hechos y dices, esta no es la iglesia que Cristo fundó, así no es la iglesia que Cristo fundó. Así no es la iglesia que Cristo fundó. La iglesia que Cristo fundó era perseguida. La iglesia que Cristo fundó era odiada, dijo el Señor. Te van a odiar. ¿Sabes qué es odiar? Si el mundo te va a odiar. Cuando vemos cómo sacrificaron a Jesús, tú tendrías que ver la cara, o sea, lo odiaban. Cuando le golpeaban a Pablo, lo odiaban, dice la Biblia, lo querían matar. El que es cristiano de verdad tendría que salir al mundo y el mundo aborrecerte. Este es cristiano, lo aborrezco y lo quisiera matar, ¿no? Y decir, lástima que hoy no se puede matar, lo quisiera atropellar, le voy a echar mi carro encima. Eso es lo que tiene que despertar un cristiano en la gente. Pero no nos está pasando. ¿Por qué? Porque venimos de esa iglesia que Lutero dijo, ahora todos pueden leer la Biblia. Y todos leemos la Biblia. Y luego salieron 1000 interpretaciones distintas. Aquel se cae y el otro repite una oración y aquel reprende demonios. Oye, todos lo que decimos usando la misma Biblia. Y ahí andamos, ¿no? Peleándonos. Aquel no tiene razón, este sí tiene razón. Nosotros hoy mismo estamos aquí porque decimos, yo venía de aquella iglesia y no tiene razón. Yo era católico antes y no tienen razón. Y no tienen razón. Y hoy estamos escuchando la palabra y decir, él sí tiene la razón, ¿verdad? Ya tenemos toda la razón. Pero algo está pasando porque la palabra no se está cumpliendo en nosotros. Algo está pasando porque el mundo no nos aborrece, como dijo el Señor. Algo está pasando. Hoy somos de los que, acuérdate lo que nos han enseñado a los cristianos, ¿no? Pero es que eres salvo solo por creer. Pues ¿qué más quieres? Es por creer. ¿Tú crees que Pablo creyó en Jesús? Pues claro que creyó en Jesús. ¿Tú crees que Pedro creyó en Jesús? Pues claro que creyó. Los apóstoles creyeron en Jesús. Pero ahí es donde estamos fallando, ¿sabes? Ellos creyeron en algo tan cierto, tan real, tan palpable, que los hizo dejar todo. O sea, es decir, esto vale la pena. Cuando dijo Jesús, el que encuentra esto, ¿sabes qué hace? Cuando encuentran la perla, van y venden todo y vienen. O sea, ellos creyeron. Eso es creer. Esto vale la pena dejar todo. Esto vale la pena ofrendar la vida. Esto vale la pena. Y salieron a vivir el cristianismo. Eso es lo que tiene que confrontarnos, la vida de Pablo, la vida de Pedro, cómo era la vida de ellos. Somos salvos por creer. ¿Estaremos creyendo lo mismo que creyeron ellos? Te digo, los apóstoles creyeron en algo, en alguien por el cual era digno de dejar todo. O aquí como decían, creyeron en un camino por el cual eran capaces de dejar todo. Y ese es el creer que salva. Ese es el creer que salva. Y yo creo que debemos de tener miedo, hermano. No sé, por lo menos, yo no sé tú, pero yo tengo mucho temor. Yo tengo mucho temor de estar engañado.
yo tengo mucho temor de estar confiando en otra cosa. Yo tengo que preguntarme, como dice la Biblia también, examinaos a ver si estás en la fe. Yo tengo que preguntarme hoy si en realidad creo. ¿Estaré creyendo en lo que creyeron ellos? ¿Estaré creyendo como creyeron ellos? ¿En realidad creo en Jesús? ¿En realidad creo en Jesús? Y si sí creo, ¿por qué no está pasando esto en mi vida? Eso es lo que tenemos que preguntarnos y llevarnos hoy. El libro de Hechos tiene que confrontarnos. La vida de los apóstoles tiene que confrontarnos. La iglesia primitiva tiene que confrontarnos. Lo que pasó en el tiempo de la Reforma tiene que confrontarnos. Es el cumplimiento de la palabra de Dios. El Señor dijo: serán perseguidos, serán azotados, los van a odiar. Nadie los va a soportar. Los van a querer callar como querían callar a Pablo. Decía: pero es que no ha hecho nada. Tú como quiera mátalo. Mátalo, decían, veíamos la semana pasada, ¿te acuerdas? Iban detrás de Pablo diciendo: mátalo, mátalo, así como iban detrás de Jesús, crucifícalo. Y dice Pilato: pero pues si no ha hecho nada este hombre. Pero no lo queremos escuchar. Es que, ¿sabes? Esa es la predicación que se nos ha encargado. La predicación del evangelio que la gente no quiere escuchar. No se nos ha encargado irle a decir a la gente: ven a Cristo, te ama y te va a hacer feliz. Se nos ha encargado irle a decir a la gente: vas al infierno. Se nos ha encargado irle a decir a la gente: eres pecador. Se nos ha encargado irle a decir eso a la gente, para que la gente diga: ahí viene este otra vez, hombre, dice que soy pecador. Pero si yo adoro a la Virgen, yo ya voy al cielo. Y tú tienes que ir a decirle: eres pecador, aunque seas mi hermano, eres pecador y vas al infierno. Y la gente va a sentir ganas de matarte. Tiene que sentir ganas de matarte. Y vas a ir a confrontar a las religiones, vas a ir a confrontar a las iglesias. Y la iglesia va a tener ganas de matarte, porque va a decir: ¿qué hace este hablando fuera de mi iglesia? Pero eso está en la Biblia. Y no podemos estar confiados como vivimos y como estamos, hermano, porque todos estamos confiados. Yo creo que todos los que estamos aquí sentados creemos que hasta viene una nube con nuestro nombre, ¿no? Con todos los hermanos de ahí de Azares 210, va a decir la nube así, ¿no? Súbanse a la nube. Yo cuando veo esto, a mí me da miedo, hermano. A mí me da mucho miedo ser dejado. ¿Sabes? Yo no tengo miedo a quemarme. Y tú no debes de tener miedo a quemarte, que pues si seguimos así nos vamos a quemar, ¿no? Tenemos que tener miedo a no ver a nuestro Señor, al que nos salvó, al que nos convirtió, al que nos perdonó. Pero nos perdonó y decimos: ya me convirtió. Pero piensa, ¿para qué te convirtió? Para que reflejaras al Señor, para que vivieras como vivió Pablo, para que vivieras como vivió Pedro, para que vivieras como vivió Mateo, para que vivieras así y automáticamente nadie te va a querer, vas a ser perseguido. Pero tienes que reconocer que es preocupante lo que nos está pasando. Tienes que preguntarte y analiza tu corazón. A mí, ¿por qué me da miedo? Porque yo sé que no lo estoy viviendo la vida cristiana. Yo sé que yo siento miedo de dejar todo. ¿Sabes? En realidad yo sé que dependo mucho del dinero. Yo sé que me sigue gustando el dinero. Yo sé que me siguen gustando las cosas materiales. Yo sé que en realidad tengo miedo, que me afano por muchas cosas. Yo sé que tengo miedo: ay, si me voy, ¿qué va a ser de mis hijos? Tienes que pensar lo que sientes para que tú mismo digas y te conteste: ¿en realidad crees como creyó Pablo? ¿Crees como creyó Pedro? ¿Tienes la fe como la que tenía Pablo, como la que tenía Juan? ¿Tienes esa fe? Esa es la fe que salva. Esa es la fe que salva. Y hoy nosotros, en realidad, te digo, solo es analizarnos, hermano. Acuérdate cuando dijimos: el peor enemigo de nosotros mismos somos nosotros mismos. Es nuestro corazón engañoso. Es nuestro corazón, dice la Biblia. Hemos hecho lo mismo que las demás religiones. A nuestra vida le hemos añadido a Jesús, ¿no? Pero en realidad me sigue gustando, o siento que necesito el trabajo, ¿no? ¿Para qué? Para mantener a mis hijos. Luego, ¿qué van a comer? Y siento,
pero le das chance a Jesús. En la noche te oro, Jesús, y en la noche leo la Biblia. Pero no practicas la vida cristiana, estás afanado al mundo, estás aferrado a las cosas del mundo. Nos importa mucho el trabajo, nos sigue importando mucho el dinero, nos sigue importando mucho la ropa, nos siguen gustando las marcas. Nos afanamos por problemas, nos siguen gustando los coches, nos siguen gustando pues la casita, los muebles, nos sigue gustando, claro que la pantallita, ¿no? Para ver el fútbol o la novela. No sentimos carga por las almas, es la verdad. No sentimos carga por el pobre. No tenemos los sentimientos de Jesús. No tenemos los sentimientos de Pablo. No tenemos los sentimientos de los apóstoles. No nos preocupamos porque en las iglesias que si las lenguas, que si el bautizo, que si ponemos sillas, que si hacer amigos. Ahora que está lloviendo, que si se nos metió el agua en la casa, que qué vamos a hacer, que si se nos moja el carro. Piensa todo lo que tienes en la mente, hermano. Y los apóstoles yo creo que no pensaban nada de esas cosas. Habían dejado todo, no solo físicamente, en la mente. Solo tenían un pensamiento. Hablábamos la semana pasada o antepasada, predicar la palabra, glorificar al Señor. O sea, así como se volvieron locos, decía la gente. Predicar la palabra, glorificar al Señor. Te van a matar, Pablo. No importa, yo voy a predicar la palabra y a que el Señor sea glorificado. No importa. Oye, Pedro, allá también están matando. No importa, no importa. Solo vivir para Cristo. Dice la Biblia, donde está tu tesoro, ahí está el corazón. Pero no hemos hecho cosas distintas a cualquier otra religión. Hoy leemos la Biblia, hoy aprendemos la Biblia, hoy creemos que entendemos la Biblia, pero tenemos la misma barrera que los católicos que están en su iglesia ahorita, que los pentecostales que están brincando ahorita, que los bautistas que están haciendo cualquier cosa y que decimos, nosotros ya no somos igual. Tenemos la misma barrera. La palabra de Dios no se nos hace vida. No nos atrevemos a dejar todo por la palabra de Dios. Y acuérdate, cuando digo dejar todo, no hablo de dejar de trabajar, ¿no? O sea, al contrario, también se puede servir al Señor ahí, ¿no? Pero dejar todo, ¿qué es? Tus deseos. No podemos dejarnos de preocupar. Oye, ya no tengo zapatos, ya tengo los negros, ahora quiero los cafés. ¿Qué importa? No dejamos de pensar eso. Oye, ya traigo canas, me voy a pintar el pelo. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Pero no podemos dejar. Pero date cuenta. Hoy si me corren del trabajo, ¿qué voy a comer? ¿Cómo que qué vamos a comer? ¿Cómo que qué vamos a comer? Date cuenta que no somos distintos a nadie de los demás. Hemos hecho lo mismo. Estamos haciendo lo mismo. Leemos palabra y la entendemos y decimos, esa sí es sana doctrina. Pero no está pasando nada en nuestras vidas. No está pasando absolutamente nada diferente a los demás en nuestras vidas. O por lo menos no está pasando lo que la Biblia dice que debe de pasar. Y debemos de tener mucho miedo. Mucho miedo, hermano. Imagínate que baja el Señor mañana. ¿Qué le vamos a decir? ¿Qué le vamos a decir? Yo no sé qué le voy a decir. O sea, pero cuando dijimos, oye, ¿cuál es la evidencia de que es cristiano? Cuando hemos hablado de lo que pasa, ¿no? Oye, el cristiano predica la palabra, pero a lo mejor nos estamos equivocando. ¿Qué hacía Pablo? La predicaba todos los días. Pedro la predicaba todos los días. Estaba preocupado. Y luego Pablo en la cárcel, oye, pues aquí ¿a quién le predico? A nadie. Pues hacía cartas y mandaba cartas. Estaba loco Pablo, ¿no? Pero es la vida del cristiano. Tendríamos que estar muy preocupados. Nos estamos quedando cortos. No está pasando lo que la Biblia dice que debía de pasar. Y estar tranquilos. No podemos decir, no está pasando, pero no importa. No, cuando venga el Señor va a ser importante. Acuérdate que el Señor, dijimos, los va a distinguir por sus frutos, ¿no? Los va a distinguir por sus frutos. ¿A quién se va a llevar al cielo? Imagínate, Esteban, lo están apedreando.
Se murió y el Señor bajó por él y ya, no hubo juicio. No le preguntó, ¿qué hiciste? Lo están apedreando, es hijo mío. A la hora que lo terminen de apedrear, o sea, apúrense, ya acabaron, porque ya me lo quiero llevar, ¿no? O sea, acuérdate que a la Biblia vamos buscando evidencias, ¿no? Soy cristiano, sí, dice que predico que tienes que predicar la palabra, sí la predico, sí soy cristiano. Dice que debo de predicar aparte de este evangelio, sí lo predico, sí soy cristiano. Dice que, aquí dice, vas a ser perseguido. Espérate, no estoy siendo perseguido, ¿no? Debe preocuparnos mucho, debe preocuparnos y bastante. A menos que alguien encuentre un versículo o un pasaje donde diga, pero ya después ya no. ¿Sabes? Si yo soy el primero que me voy a alegrar. ¿Por qué? Porque yo estoy dentro ahí, ¿verdad? Pero mientras no existe ese pasaje o ese verso, y la Biblia dice, todo el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Yo tengo que tener mucho miedo porque no estoy siendo perseguido. Y yo no sé si cuando baje el Señor me va a llamar por mi nombre. ¿Te imaginas lo trágico que es eso? Yo no sé si alguien tenga dudas o si quiera comentar algo.